En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Pronunciamiento de los funcionarios designados del nuevo gobierno empiezan a generar ciertas expectativas, incertidumbres y pánico al interior del mercado colombiano. Volatilidad del dólar, si bien está amarrada a lo que ocurre en el mercado mundial, no puede desconocer lo que ha causado también al interior del país hablar de una renovación de energías o mirar unos impuestos a la telefonía celular por parte del Ministerio de Cultura, una reforma tributaria que busca recaudar fondos para instaurar esas políticas de gobierno que requerirán una gran billetera y un músculo interesante, siembra dudas con la conexidad del pacto histórico con actores no santos de la política tradicional, el buscar mayorías en el Congreso para pasar rápidamente cada uno de sus proyectos y lograr ese giro de 180 grados que puede resultar muy peligroso en el entorno mundial. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Ansias de cambio de la izquierda sin medir y mirar el cómo y el por qué conduce a erráticos pronunciamientos que delinean el caos gubernamental que está por venir. Bolsillo de los colombianos comienza a sentir las consecuencias que dejó el ejercicio democrático de este 2022. Victoria del pacto histórico, secundada por el sufragio de 11.277.407 ciudadanos, envalentona los ánimos de un sector político que sin razón y argumentos hace sentencias que impactan en la economía de la nación. Catástrofe que intranquiliza el mercado, ahuyenta capitales e inicia el éxodo poblacional que se puede evitar, pero Gustavo Francisco Petro Urrego no solo la ignora, sino que la magnifica. Cambio que se comienza a configurar en el ámbito político, económico y social del país, atiza un pánico monetario que es directamente proporcional a las posturas que ya esgrimen los ministros designados del nuevo gobierno. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Parte de tranquilidad que se quiso dar con un ánimo conciliador de diálogo abierto con todos los sectores es el sofisma de distracción para el mar de incumplimientos que está por llegar. Reforma tributaria que ahora se anuncia con bombos y platillos será el florero de Llorente de la masa poblacional con el mesías de las clases populares. Promesa de tributación soportada en los 4.000 más ricos del país será pagada por los 40 millones de colombianos más pobres. Imperiosa necesidad de recaudar fondos para atender el déficit fiscal y responder con acciones y programas las promesas de campaña que reparan la deuda social de décadas y el pasivo ambiental, no acalla las voces que exaltan la incoherencia de una izquierda aliada con la tradicional clase política para saciar el apetito burocrático. Con ese Dream Team
quien quiere invertir un solo peso en Colombia, es lo que dice sobre el equipo de Gustavo Petro en Semana en Vivo el senador Ciro Ramírez. El Dream Team que llaman, lo que están haciendo es, primero, la ministra de Medio Ambiente designada que los contratos de concesión minera ya firmados se van a revisar. O sea, yo quiero preguntarle qué tipo de inversión va a llegar después de un anuncio como ese, que la reforma a la salud de una ministra designada que todos conocemos por sus anuncios en medio de la pandemia, que creo que quedó callada después de la buena gestión de la pandemia, van a devolvernos 30 años y van a volver un caos la salud, que van a acabar la exploración de hidrocarburos, que van a recoger 50 billones de pesos en una reforma tributaria, que están revisando todo lo que pues, el tema de Ecopetrol genera también un impacto para la inversión y sobre todo con una empresa tan importante para todos los colombianos, que los terrenos improductivos se van a convertir en objeto de impuestos gravosos, que es improductivo. Dígame, con ese Dream Team, ¿quién quiere invertir un peso en Colombia después de todos esos anuncios? Y no han comenzado. Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, dice el adagio popular. Preocupación es la que se respira en el ambiente colombiano. Mitomanía de Petro Urrego, más rápido que tarde, comienza a salir a la luz pública y se constituye en el peor enemigo del próximo gobierno. Impuesto a las gaseosas, las carnes procesadas, salchichón y salchichas, y planes móviles desde 38,000 pesos, no es más que un valor agregado para golpear el bolsillo de los nadies en los sectores populares y medios del país. Claro está que el 50.47% de los votantes este 19 de junio escogió un cambio. Problema es que fue el equivocado, pues se soltó la libertad y el capitalismo para apropiarse de la miseria y esclavitud que trae consigo el socialismo progresista del siglo XXI. Disparidad de criterios, posturas públicas del presidente electo y los funcionarios designados, que son rectificadas en cuestión de horas, plagan de incertidumbre a los inversionistas y son el fiel reflejo de lo visto en 2007 en Venezuela con Hugo Chávez Frías. Política de la esperanza que los condujo al hambre e invitó a la población a tomar los tenis, el mapa y el morral con el que caminan por Sudamérica buscando futuro. En tono de burla, en Semana en Vivo, el director designado de la DIAN, Luis Carlos Reyes, advierte a los colombianos que buscan invertir fuera del país que con las tendencias de cambio climático que tenemos, en 50 años de pronto, Miami va a estar bajo el agua. A mí me preocupa un poco Miami porque con las tendencias de cambio climático que tenemos en 50 años, de pronto va a estar bajo agua. Entonces, váyanse a un terreno un poquito más elevado. Pero por eso una de las apuestas serias de este gobierno es a llevar la economía colombiana hacia las energías renovables y hacia el compromiso mundial con la reducción del cambio climático. Ahora, más allá de eso, las personas que están invirtiendo en propiedades por fuera del país, pues es una elección que pueden hacer con su dinero. Yo les cuento una anécdota también personal de mi vida viviendo en Estados Unidos. Yo llegué junto con mi familia. Mi papá pues es un ejecutivo de una compañía estadounidense que ya se retiró. Nosotros salimos de Colombia durante la crisis del 99. Ahí surgió mi interés en la economía y nosotros llegamos allá y nos compraron una casa. Afortunadamente la compraron en un momento en el cual empezamos a ver el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Esta casa se duplicó en precio, nosotros felices, mejor dicho, aquí somos unos millonarios, y esa plata imaginaria, así como vino, se fue. Afortunadamente nunca bajó de precio por debajo de lo que mis papás la compraron, pero estas apuestas en finca raíz en el extranjero, sobre todo en mercados así de volátiles, son riesgosas. Entonces creo que hay que asesorarse muy bien y creo que sí, no hay que tomar esas decisiones a la loca. Invertir en el extranjero es una opción completamente legítima, pero hay que hacerlo bien y bueno, hay opciones distintas a la finca raíz. Hay opciones distintas a la finca raíz, pero lo cierto es que los colombianos empiezan a buscar cómo proteger lo ganado por muchos años.
persecución que se asesta a la formalidad, el empleo y las empresas, lejos está de la proporcionalidad que requiere el país. Reforma estructural que ataje la corrupción, la evasión y la elusión que tanto aquejan a Colombia. Financiación del cambio requiere el tomar decisiones que, aunque sean poco populares, se deben aplicar. Gobierno de la izquierda difícilmente conducirá a soluciones si se asume el poder acompañado de los políticos oportunistas que sin el menor sonrojo cada 4 años cambian de posturas e ideologías entre partidos y movimientos al vaivén de sus intereses. No es pánico económico, es que el dólar está a 4.600 pesos. Contrario a lo que muchos piensan, desde la oposición lo que se quiere es el bien del país, como lo aseguró en Semana en Vivo el senador Ciro Ramírez. Es que no es pánico económico, es que el dólar está a 4.600. Estoy hablando de hechos y factores económicos objetivos. Eso no lo digo yo, lo dice el mercado cambiario, está a 4.600. ¿Por qué la moneda colombiana se ha devaluado 4 veces más que el resto de monedas? Tampoco. 4 veces más. Tampoco. Bueno, yo solamente ya se lo dejo al intérprete quien quiere que sea el causante de esa devaluación, si Duque o Petro. 2, yo lo único que quiero es que este país le vaya bien. Colombia está por encima del gobierno y de la oposición. Y eso fue lo que le dijimos al presidente electo, Gustavo Petro, en la reunión que acompañó al presidente Uribe. Por encima de nosotros, de oposición y gobierno, está el país. Y al que más le conviene que le vaya bien al país es al gobierno. ¿Por qué? Pues porque es el que está administrando y ganaron. Punto. A lo que voy es que eso lo digo como colombiano y no como senador del Centro Democrático. Esos anuncios que están haciendo los ministros designados no le ayudan, no le favorecen a Colombia cuando estamos viviendo una coyuntura regional y mundial de posibles recesiones, de inflación más alta en la historia de muchos países, cuando las proyecciones de crecimiento se están disminuyendo en la Unión Europea y las de inflación se están aumentando, cuando estamos viendo que Argentina, como está, posiblemente muy pronto va a caer en otro default, como vamos. Lo que está pasando en Chile, cuando va a votar una nueva constitución el 4 de septiembre, la fuga de capitales en Perú, pues no es un momento propicio para hacer anuncios que aumenten y alimenten esa desconfianza que hay hoy en Colombia por el triunfo de Gustavo Petro, que tenemos que decirnos en la cara. Hay una persona de izquierda que genera un poco de temor. Si yo fuera el presidente Gustavo Petro, hombre, le diría a mis ministros designados: no alimentemos esa desconfianza, sino demos confianza en el país, en la inversión, en el empleo, a las empresas. Pero lo que están haciendo es todo lo contrario, y lo digo con mucho respeto. Los pronunciamientos de los ministros y funcionarios designados para nada le ayudan a la economía colombiana. Transformación de Colombia debe ser de raíz y estar sustentada en la educación y la cultura de un colectivo que no se amedrenta ante las palabras ególatras de quien con tono amenazante quiere acabar con lo que está funcionando en lugar de enfrentar lo prioritario. El verdadero reto de Gustavo Francisco Petro Urrego es el respeto de él mismo por el voto popular. Los colombianos dieron un paso en falso al llevar a la presidencia a un sujeto resentido, sagaz político con profundas limitaciones en la gestión, que presagia que están por venir años muy difíciles, mecenazgo a primeras líneas y secuaces que aplauden la mezquindad y hostigan a quien piensa diferente. Ese "no nos reten" no es digno de un presidente de la República, y hay que tener mucho cuidado con la empresa más importante de los colombianos, fue lo que dijo en Semana en Vivo el senador Ciro Ramírez. Ese "no nos reten" es como si fuera, como si estuviera peleando aquí un pedazo de la finca, o una pelea de gallos, o una pelea callejera. Eso no es digno de un presidente de la República, y más como si se estuviera haciendo algo en contra de. Yo creo que hay unas instituciones, un gobierno corporativo, que ha sido el mecanismo a través del cual se han realizado las cosas, la junta directiva, y si él lo quiere hacer una asamblea extraordinaria, lo puede hacer, y voy a lo mismo. Pilas con la empresa más importante de los colombianos, que es una compañía que cotiza en bolsa en Nueva York, y cualquier cosa que se haga
que tenga un efecto contraproducente, perjudicará su valor. Y recordemos que los primeros días después de la elección del presidente electo Gustavo Petro, el valor de la acción de Ecopetrol cayó casi un 20%. Estamos hablando de grandes sumas de dinero, estamos hablando del patrimonio de los colombianos, tanto directo como indirecto por parte del Estado colombiano. Entonces yo lo que digo es que puede hacer lo que él quiera como si lo estuvieran retando, porque nadie lo está retando. Yo lo que digo es que hay que cuidar las formas, porque ahora es el presidente de la República, no es un senador de la oposición. Y como presidente de la República debe cuidar lo de todos los colombianos. Esto no es de un partido, esto no es de la oposición, esto no es del Congreso, esto es de todos los colombianos. Se deben cuidar las formas de expresar las cosas. Deben comprender que dejaron la oposición y ahora defienden los intereses del país. Por más que se quiera ser positivo, es imposible invisibilizar que ya existe una corriente de colombianos que empieza a sacar activos y ubica a sus hijos en centros educativos en el exterior. Fuga de capitales y profesionales que demarca que las oportunidades de la fuerza laboral están en otros territorios de la geografía mundial. Miedo que acompaña a un amplio porcentaje de colombianos es la consecuencia de la interpretación del momento, percepción de la realidad que se desprende de las noticias que rodean a un líder que se equivoca en la construcción de un equipo de gobierno y comienza a decepcionar a quienes creyeron ciegamente en la propuesta de cambio. La volatilidad es mundial, pero las cosas son peores en Colombia y eso se ve en el comportamiento de la moneda comparada con otros escenarios, en lo que dejó entrever en Red Más el presidente autorregulador del mercado de valores, Michel Hanna. A pesar de que el dólar se está fortaleciendo frente a todas las monedas del mundo, o prácticamente todas las monedas, cuando uno ve el peso colombiano, ve que ésta se ha devaluado más que en los países desarrollados, como el euro que ustedes mencionaron, pero se ha devaluado más también frente a las demás monedas regionales, frente al peso chileno, frente al sol peruano, frente al peso mexicano, y esa devaluación adicional, que es entre un 4 y un 15% dependiendo de la moneda con la que comparemos el peso colombiano, pues refleja que hay unos efectos adicionales que son locales, que son propios de Colombia. Esos elementos pues son de diversa índole. Por un lado, reflejan pues que hay cierta incertidumbre frente a la economía colombiana. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal sigue siendo alto. La consolidación fiscal después del COVID-19 no ha sido tan rápida como en otros países de la región. Segundo, porque tenemos cierta vulnerabilidad a las finanzas y a las cuentas externas. Colombia es un país que tiene un déficit de cuenta corriente que es relevante. Y tercero, que es un elemento más reciente, y estamos ante un cambio de gobierno, un gobierno nuevo que llega a Colombia. Representa un cambio, digamos, relevante frente a administraciones anteriores, y pues los inversionistas y los capitales tienen interés en conocer un poco más en detalle cuáles van a ser esas políticas, y hasta que no se tenga más claridad sobre cuáles van a ser las políticas del nuevo gobierno, pues eso alimenta a esta incertidumbre y a estos elementos que ya mencioné de índole global y de índole local. El cambio de gobierno y giro de 180 grados en la política nacional tiene a la expectativa a los inversionistas. Pasos en falso de Gustavo Francisco Petro Urrego y sus primeros funcionarios designados denotan que la apuesta política lejos está de ser prudente y acertada en las comunicaciones. El caos y la crisis que se generó por capricho desde 2019 ahora se le revierte con un colectivo que clama por justicia social y esperaba vivir sabrosito sin que lo ahogaran con gravámenes a la renta, el patrimonio y un sinnúmero de bienes y servicios. La devaluación es un fenómeno, no se puede desconocer. El mundo enfrenta momentos de incertidumbre por múltiples factores, en lo que dijo en Red Más el presidente autorregulador del mercado de valores, Michel Hanna.
Hay una realidad, el mundo está enfrentando unos momentos de incertidumbre. Tenemos por lo menos 3 cosas que están afectando de manera global a la cotización del dólar. Primero, tenemos una guerra en Europa, una guerra importante, grande, digamos, entre 2 países con preponderancia y relevancia en Europa. Esa guerra no se veía hace 80 años y eso genera incertidumbre. Lo segundo, tenemos un efecto inflacionario a nivel global, un poco ocasionado por esta misma guerra y un poco también ocasionado por los rezagos del COVID-19. Y tenemos un tercer elemento y es, hay temores de recesión en Estados Unidos, en Europa. Todos esos 3 elementos pues son el caldo de cultivo para que los capitales, los inversionistas huelan, sientan la incertidumbre. Y en ese sentido, en momentos de incertidumbre, esos capitales se refugian en activos seguros y uno de los activos más seguros es el dólar. Entonces toman inversiones que están en países que dan un rendimiento superior, que generan buenas perspectivas de rendimiento, pero que son inversiones más riesgosas, las sacan de esas jurisdicciones y se refugian en el dólar. Todo eso que acabo de mencionar es la responsable de esta devaluación de todas las monedas frente al dólar norteamericano. 3 factores externos son los claves en la volatilidad del peso y las monedas frente al dólar norteamericano. Burocracia que ahora se crea para complacer a los principales aportantes a la campaña señala que la izquierda está perdida en la realidad que hoy circunda a la nación. Especulación sesgada que acompaña la nueva política agraria conduce a crear fantasías como las que se construyeron paralelas al proceso de paz de La Habana, donde nunca hubo paz, pero sí impunidad reinante por parte de quienes en este momento pretenden dar cátedra de moral. En Semana en Vivo, el director designado de la DIAN, Luis Carlos Reyes, asegura que entiende la preocupación de todos. La subida del dólar es una situación que hay que analizar en conjunto con el Banco de la República. Bueno, los expertos si un experto está haciendo pronósticos del precio del dólar, realmente no es tan experto. Si uno de verdad supiera cuánto va a estar el dólar, podría hacerse millonario ya fuera yéndose largo o corto en esa apuesta. Pero lo que sí entiendo es la preocupación que sentimos todos acerca del precio del dólar. Creo que hay un par de fenómenos importantes a nivel mundial que están haciendo que casi todas las monedas, incluso el euro, se deprecien frente al dólar. Creo que es cierto que, pues, no un poco más allá del análisis, creo que es cierto que el peso se ha estado depreciando un poco más incluso que otras monedas. Creo que es una preocupación que compartimos todos y pues es una situación que toca analizar en conjunto con el Banco de la República. Sé que es una preocupación que el ministro Campo tiene muy presente y que va a hablar con la Junta del banco, que por supuesto pues tiene autonomía en las decisiones que toma. Una reflexión que yo sí quiero hacer ahí es que los activos financieros, este es uno de las conclusiones más interesantes, más jugosas de años de investigación de la profesión económica en finanzas. Los activos financieros fluctúan mucho más que el valor subyacente de esos activos, lo cual es en términos estrictos un poco irracional, pero se observa no solo en el mercado cambiario, sino en el mercado de acciones, en el mercado de la vivienda, y es porque pues estas presiones especulativas están sujetas a miedos, a temores, a cosas que no están sustentadas en el valor real del activo financiero subyacente. Si el valor subyacente de una acción de una empresa, pues es esa empresa cuántas utilidades va a dar a futuro, y el valor subyacente de una moneda como el peso, pues es la economía del país que la respalda y la autonomía con la que el Banco Central está manejando esa moneda. Y pues estamos convencidos, no solo yo personalmente desde la DIAN, sino todo el equipo económico del presidente, de que las apuestas productivas que se van a hacer en distintos sectores van a llevar a una economía muy sólida que
que pues va a ser una economía exportadora, pues quizá una tasa de cambio más conveniente que la que tenemos ahora. Se habla desde la ilusión y el deseo, pero las señales que se dan en las primeras de cambio son las que generan múltiples dudas. Antes que pensar en meterle la mano al bolsillo a los trabajadores para sostener auxilios a las clases populares, el nuevo gobierno debe trabajar para proponer una serie de proyectos que conduzcan a la productividad y el desarrollo del país. Los cambios se tendrán que dar de manera paulatina, pero sin seguir el ejemplo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Argentina, que llevan años en caída libre y cada día están peor, o Chile y Perú, que se antojaron y apostaron por noveles políticos con los que por estos días lloran en las consecuencias. Que observar las personas de cara a futuro para tomar prevenciones y estar alerta en un periodo de crisis, en lo que dijo en Red Más Noticias el presidente autorregulador del mercado de valores, Michel Hanna. Los tres elementos principales son un seguimiento muy cercano a la situación externa, qué va a pasar con esa guerra en Europa. Dos, señales sobre posibles recesiones en el mundo desarrollado, concretamente en Estados Unidos y en Europa. Y tercero, qué mensajes de tranquilidad y qué mensajes de claridad va a dar el nuevo gobierno del presidente electo Petro frente a consolidación fiscal, frente a ambiente para inversión extranjera y frente a políticas macroeconómicas en general. En el plano local, los mensajes de tranquilidad que brinde el nuevo gobierno son claves en este momento. Reforma estructural del país, que lejos está de la estabilidad sabrosita, conducirá a agudizar las necesidades hoy existentes. Quienes ganaron las elecciones ya lograron su propósito y ahora están en todo menos al servicio del pueblo. Su espíritu culebrero los llevó con la naturalidad del tramposo que encarnan y representan a prometer en campaña todo aquello que sabían no iban a hacer. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Las ovejas, disfrazadas del proceso electoral, ahora sacan sus arpas y con desfachatez piensan, opinan y actúan sobre el devenir de las decisiones que tanto afectan la coherencia social y humana de los colombianos. Acuerdo nacional que se confecciona desde el pacto histórico es la representación de todos los antivalores, la muestra de que más bajo no se puede caer y que los intereses creados están a la orden del día. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado El costo de vivir sabrosito. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Complejo es que un gobierno electo ya esté haciendo acuerdos con los corruptos y los financie subsidiado con la tributación de los colombianos, conexidad del pacto histórico con los liberales, los verdes, los comunes, la U, los conservadores y demás colectividades que se suman al dinamismo político colombiano antes que la congregación de personas con banderas de diferentes colores, son la evidencia del retroceso de los valores y los principios éticos, donde el todo vale es lo que gana entre quienes buscan beneficiarse a sí mismos. Primeros movimientos de la izquierda en la conformación del gobierno denotan que quien ganó las elecciones es un personaje sin escrúpulos y principios que captó adeptos con un discurso, pero en el ejercicio de sus funciones hará uso de los mismos mecanismos clientelistas que decía combatir. Las promesas populistas de vivir sabrosito que simbolizó Gustavo Francisco Petro Urrego poco a poco se diluyen en el costo que trae consigo el juego sucio del poder y la corrupción que carcome a Colombia y está presente en todas las orillas ideológicas.
El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.